Hola, buenos días niños. Vamos a trabajar en español en el bloque 3 con el tema de planificar el relato histórico. ¿Recuerdas qué es el relato histórico? Pues sí, es esa narración que nos habla de algún hecho histórico que ocurre en un país en un momento y en una situación determinada. Por ejemplo, la batalla de Puebla, el Día de la Independencia, lo que es la Revolución Mexicana, la época de Reforma o de la historia más actual podríamos hablar acerca de las fechas en que la mujer comenzó a votar, tal vez podríamos hablar del movimiento feminista que existe hoy en día. ¿En qué tiempo se conjugan los verbos en los relatos históricos? Pues sí, generalmente se conjugan en pasado, ya que son acciones que ya sucedieron. Y vimos nosotros en la última clase de español que había tres posibilidades que podíamos utilizar en este tipo de relatos. Vamos a continuar. Ahora llegó el tiempo de que prepares tu propio relato o hecho histórico. Para ello, vamos a seguir algunos pasos. El paso número 1 es que vas a elegir el hecho o el acontecimiento del que quieres hablar. Aquí te pongo solo algunos de los ejemplos que puedes utilizar. La independencia de México, la época de reforma, la Revolución Mexicana o en la creación de la Secretaría de Educación Pública, la primera vez que votó la mujer en México, la creación de los derechos de niños, niñas y adolescentes o bien la Revolución Industrial. Una vez que tú decidas sobre qué tema, entonces vas a poder pasar a los siguientes momentos. Si no tienes mucha claridad en lo que quieres hablar en tu relato, puedes revisar los temas que vienen en tu libro de historia de sexto, de quinto o de cuarto grado, y así puedes escoger de ahí uno de esos temas que para ti resulten llamativos e interesantes. Una vez seleccionado el tema, vas a pasar al paso 2, que es definir lo que deseas conocer de ese periodo y delimitar bien el tiempo. Por ejemplo, si escogiste la Revolución Mexicana, es un periodo muy amplio, entonces es mejor escoger un tema más específico, tal vez la decena trágica, tal vez el exilio de Porfirio Díaz o tal vez la participación de Emiliano Zapata. Por ello es importante que revises muy bien. Si el periodo que tú escoges es muy amplio, vas a encontrar tanta información que vas a perderte. Es mejor escoger un tema muy pequeñito y muy específico. En el paso 3 hay que buscar la información usando las preguntas. Nosotros ya habíamos visto esto en otros temas anteriores, que antes de empezar a investigar tienes que plantearte algunas cuestiones. Aquí te doy algunos ejemplos. De la Revolución Mexicana delimitamos a la decena trágica. Entonces yo me hago estas preguntas. ¿Por qué se le llamó decena trágica? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿En qué fecha ocurrió? ¿Qué consecuencias hubo de ese evento? Si tú, por ejemplo, quisieras hablar de la participación de Benito Juárez en la época de Reforma, yo podría hacerme algunas preguntas como quién fue Benito Juárez, qué cargos públicos obtuvo, cuál fue su participación en la época de Reforma y qué consecuencias tuvo sus decisiones durante su gobierno. Es decir, del tema que escojas ya tienes que hacerte preguntas que tendrán que ser contestadas. El paso 4 es tomar notas en fichas de trabajo o en tu cuaderno. Esto ya lo hemos hecho previamente cuando vimos el tema de la investigación. Recuerda que la ficha de trabajo es una tarjeta más o menos media carta que puede ser blanca o rayada y las venden en las papelerías. En esta ocasión puedes omitir esta tarjeta tomando las notas en tu cuaderno de español. Recuerda que siempre se debe poner la fuente de consulta de donde estás sacando la información y luego vas a escribir las ideas importantes de donde tú
vas a escribir tu relato. El paso 5 es que puedas hacer un borrador en tu libreta, es decir, que comiences ya a redactar cómo va a quedar, pero es importante que uses solamente lápiz. ¿Por qué? Porque hay que corregirlo. ¿Qué debe de llevar este borrador? Ya debe de tener el título de tu relato histórico, 3 o 4 párrafos con la información, como ya vimos previamente en las clases en línea. Debe de llevar una introducción, debe de llevar unos 2 o 3 párrafos que son de desarrollo y uno de cierre o final de tu relato histórico. Una vez que tengas eso, se escribe la fuente de consulta, que puede ser un libro, si utilizaste el libro de la Secretaría, o bien la página de internet de donde tú sacaste la información. Y vas a escribir los datos así como los vimos en el bimestre anterior. Si tú no recuerdas, regresa a tus notas para que veas cómo se hace este ejercicio. Algunos consejos que te voy a dar es que tienes que revisar la ortografía. Pídele apoyo a alguien de tu casa que tenga mejor ortografía que tú. Así, él podrá decirte dónde tienes que borrar y corregir. 2. Al inicio de cada párrafo y después de que pongas un punto, recuerda colocar siempre la letra mayúscula. 3. Recuerda que puedes usar puntos y comas para tu ejercicio. Los puntos los vas a usar cuando hayas terminado cada idea y las comas para hacer una pequeña pausa si el enunciado es muy largo o bien para hacer una lista de cosas. 4. Cuida que tu letra sea legible. 5. Recuerda que los tiempos del verbo deben estar en pasado, ya sea en pretérito perfecto simple, en pretérito imperfecto o pretérito perfecto compuesto, que son los 3 tiempos que vimos en la última clase de español. Ahora te toca a ti redactar tu relato histórico. Una vez que ya ha sido revisado por alguien mayor en tu casa, lo vas a pasar en limpio con lapicero. Y fíjate que a la hora de pasarlo ya no haya faltas de ortografía. Recuerda ver Aprende en Casa 3, leer tu libro de texto y volver a ver el video cuando lo necesites.